Que el Señor lo bendiga. ¿Cómo están hoy día? Yo estoy contento. El clima que nos regaló el Señor hoy es fabuloso. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento. Pueden tomar asiento. Quería contarles un chiste. Es un chiste de borrachos, así que no quiero que se ofendan, no quiero que lo tomen a mal. Es un chiste. Después van a saber por qué es el chiste. Resulta que estaban los compadres, ¿no? Y ya había terminado la noche y le dice uno al otro, escúchame, ya me parece que es hora de que nos acostemos a dormir, ¿no? El otro le dice, sí, la verdad que sí, pues ya venimos hace 3 días que venimos de parranda y no descansamos. Y le dice, ¿qué te parece si nos acostamos en esta escalerita que está tan linda acá en el piso? Y le dice el otro, bueno, acostemos, no. La vida del tren. Resulta que a la mañana se despierta uno y le dice, que sos desordenado para dormir. Mirá, tenés la pata por un lado, la cabeza por el otro y el brazo por el otro. En realidad es malo. No es malo el chiste, yo soy malo contando chistes. Vamos ahora a lo que realmente quiero hablarles. Estaba haciendo tiempo. De la carta de Corintios. La carta de Corintios la escribe Pablo. Corintios era una especie de isla de Grecia y es invadida en el 146 a.C. por Roma. Y los romanos prácticamente la destruyen toda la ciudad. Aproximadamente 100 años después deciden los mismos romanos, reconstruir la ciudad, pero a su modo, a su manera, con sus arquitectos, con sus gustos, y eso sucedió aproximadamente un siglo después, donde viene a vivir el gobernador de Roma, a Corintios. De hecho, la historia nos cuenta que los soldados que se retiraban, que se jubilaban, por así decir, decidían ir a Corintios, porque era como su paraíso, o sea, era su lugar de júbilo. De hecho, jubilación viene de júbilo. Entonces ellos decidían ir. Y Corintios, algo que me sorprendió mientras leía, dice que en ese tiempo, más o menos en el 40 después de Cristo, 44 para ser más exacto después de Cristo, dice que los habitantes eran aproximadamente 600.000, donde habían mercaderes, o sea, aquellos que hacían comercio, porque era una especie de isla que tenía salida a los 2 mares. Entonces, eso hacía que fuera un puerto de distintos lugares. Entonces, el comercio era muy activo en ese lugar. Y de los 600.000 habitantes que existían, estaban los mercaderes, los marineros, los soldados retirados y algunos habitantes del lugar. Pero, ¿qué me llamó mucho la atención? Que de los 600.000, habían 400.000 que eran esclavos. Entonces yo dije, wow, o sea, si ustedes toman sentido al número de habitantes, es el 66% de la población eran esclavos. O sea, más de la mitad de la población de Corintios eran esclavos. Y bueno, por eso Pablo en muchos momentos hace alegoría de un esclavo. Porque claro, o sea, el esclavo era normal. Y el esclavo en ese tiempo, algunos podían recibir un salario, algunos tenían la bendición, la ventaja de recibir un salario, pero algunos directamente trabajaban por el plato de comida. Y tiene que haber sido dura. De hecho, en la actualidad existen esclavos en el mundo. Tiene que haber sido dura. Y no solamente eso, bueno, por causa de los romanos, ellos tenían el templo de Afrodita. Era una diosa, no recuerdo bien, pero sé que dentro del templo las que eran sacerdotes eran mujeres, sacerdotisas, eran mujeres. Entonces, en realidad, se hacía culto a esta diosa,
pero las mujeres tenían relaciones sexuales, eran prostitutas literalmente, ahí en el templo. Por eso en un momento Pablo, cuando está hablando en una de sus cartas, le pide a modo de favor que la mujer calle en la congregación, pero no lo hace porque es machista, lo hace porque en el templo de al lado las mujeres se prostituían. Entonces Pablo lo que intentaba era que, como venían de todas partes del mundo por causa de estos dos puertos, él lo que intentaba era que no confundieran los nuevos, la gente que venía nueva, que no se confundieran con el otro templo, que hicieran la distinción de que las mujeres que venían, que se congregaban en ese lugar, no eran las mismas mujeres del templo de Afrodita. Y lo decía por eso, muchos de hecho han torcido eso de la mujer calle en la congregación. Por eso es muy importante entender la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma y es muy importante entender el tiempo, el contexto en el cual se habló. Por eso les estoy hablando de la carta de los Corintios, porque de hecho eso muchas veces hace que se produzcan herejías. Herejía es llevar una verdad al extremo o doblar una palabra. Y me ha pasado no hace mucho tiempo vivirla personalmente. Una mala interpretación de la Biblia. Dijeron que estamos enseñando mal. Y yo dije, wow, o sea, me mandó el video, me acuerdo que era 1 hora 40 y pico de minutos, le dije, mira, no lo voy a ver la hora 40 y pico, lo voy a ver hasta donde yo crea que sea conveniente porque no tengo tiempo. Lo vi 15 minutos y le dije, mira, en el minuto, en el segundo tanto dice esto, la Biblia dice esto, en el segundo tanto dice esto, la Biblia dice esto. Le di aproximadamente 10 argumentos, le derribé 10 argumentos de esta persona que estaba en YouTube con la Biblia. Y le dije, ¿sabes qué? Te falta más Biblia y menos videitos. Así que, iglesia, le digo lo mismo, no dejen de leer la palabra, no dejen de escudriñarla, como decía Pablo. Pablo era un estudioso, de hecho en un momento en la cárcel, él pide, cuando pide el capote, el abrigo, también pide los rollos, porque él no dejaba, aún estando en la prisión, no dejaba de leer la palabra. Y fíjense que nosotros muchas veces nosotros nos pasa algo y ya no queremos ir a la iglesia. O sea, estoy hablando por mí en realidad, porque me enojo con Dios, o ya no quiero leer la palabra. Sin embargo, Pablo estaba en prisión y pidió que le enviaran, eran los rollos, no tenían Biblias en ese entonces. Y las prisiones donde Pablo estaba no eran las prisiones de ahora que tienen derechos humanos. De hecho, hay evidencias en museos de las prisiones de ese tiempo. Y había un cepo que se llamaba, donde lo dejaban a mitad de altura, la cabeza, o sea, un palo debajo y un palo arriba, prisionado. Las dos manos con la cabeza a mitad de altura. Y ahí quedaba. El tema es que ustedes piensen estar en esa posición una semana, dormir colgado de ese palo una semana. Y no solamente eso, hacer las necesidades. Y los soldados no se encargaban de limpiarla. O sea que si se moría uno ahí, que pase el que sigue. Y aún así en esa condición Pablo quería leer la palabra. Por eso no dejen de leer la palabra, porque es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que cambia las vidas. Yo estoy acá por la palabra. Si ustedes hubieran conocido mi vida y hoy me verían, no lo podrían creer. De hecho, tengo una clienta que cuando le di mi testimonio, le contaba a su compañera. Le dice, ¿puedes creer que el Cristian hacía esto, hacía aquello, hacía el otro? Pues claro, ahora yo soy bonito. Pero en realidad fue el poder de la palabra. Así que menos videitos y más palabras. Y Pablo estuvo predicando en Corinto cuando comienza él a predicar aproximadamente 1 año y 6 meses. Primero lo fue a los judíos, porque Pablo él era celoso de su nación. Y los judíos lo rechazan. Entonces empieza a predicarle a los gentiles.
Y esta carta él la escribe desde Éfeso, o sea, porque él se queda 1 año y 6 meses predicando en Corinto, levanta una iglesia y sigue su misión de predicar. Y en el año 54, del 54, 57 aproximadamente, él está en Éfesos y le llega noticias de Corinto, que la iglesia de Corinto se estaba portando mal, que estaba haciendo líos. Ahora, esta carta Pablo la divide en 5 grandes secciones. ¿Por qué? Porque lo que él primero quiere tocar son los 5 grandes problemas que está teniendo la iglesia de Jesucristo. No era la iglesia que él había dejado, no era lo que él les había enseñado. Estaban adoptando cosas paganas, estaban haciendo cosas, ya se estaban contagiando, porque imagínense en que esa isla venían de todo el mundo, o sea que venían culturas de todo tipo, se hacían distintos rituales, entonces eso ya lo querían incorporar a la iglesia. Entonces Pablo, ¿qué dice? Bueno, voy a tomar primero la primera carta a los Corintios, estos 5 grandes problemas. Y el primer gran problema que comenzó a tener la iglesia es que se dividía en grupitos, eran bandos. Uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. O sea, pero ¿cuál era el problema? El problema no era ese, porque si ustedes, por ejemplo, analizan, nuestra iglesia tiene la visión celular y cada célula tiene un líder y cada discípulo va a una célula. Puede ir a la otra célula, pero normalmente cuando ya entra en confianza, casi siempre el que tiene célula la tiene porque le predicó a esa persona. Entonces, ya que le abrió su corazón, ya que conoce su vida, va a esa célula. Entonces, ¿qué pasa? No hay problema que se identifiquen con alguna persona de la iglesia, pero en realidad lo que estaban haciendo era que ya entre ellos había camorra. Entonces Pablo le dijo, o sea, Cristo murió por ustedes. No, yo no morí por ustedes, Pedro no murió por ustedes, Cefas no murió por ustedes, fue Cristo. Así que no hagan bandos. Ese fue el primer problema que Pablo atiende. Y esto se encuentra, después ustedes léanlo en su casa, del capítulo 1 al capítulo 4. El segundo gran problema era el desorden sexual que había dentro de la iglesia. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque yo digo, el desorden que él hace, de hecho, me imagino que habían otros desorden, pero Pablo no podía, como ahora, que hay gente, vieron que hay gente que agarra el celular y empiezan a escribir y uno dice, oh, me van a llegar 50 mensajes. No, Pablo tenía tiempo o tenía recursos para escribir solo una carta. Entonces él toca un tema puntual. Y el tema puntual sexual que él toca se encuentra, o sea, de hecho habla cómo tienen que comportarse sexualmente en el matrimonio. Era que uno de los judíos se acostaba con la esposa de su papá, o sea, con la madrastra. Entonces yo decía, bueno, si Pablo da este ejemplo y enseña cuál era, esto se encuentra del capítulo 5 al 7, enseña cómo debemos comportarnos sexualmente, yo digo, los líos que tienen que haber habido ahí. Porque no, o sea, repito, él no tenía mucho para, o sea, yo calculo que las cartas era solo el pergamino, el pedazo de papel, entonces él tenía que aprovecharlas 100%. Ahora, también les explica que fue por causa de una mala interpretación de la gracia. Por eso le digo, lean la palabra, porque Pablo dice que, ¿acaso dice que la gracia cubre multitud de pecados? ¿Qué? Por eso pecaremos, haremos lo que queramos. Y ellos habían entendido eso en realidad. Dice, si la gracia nos perdona y hagamos lo que queramos. Entonces Pablo le dijo, no, esa no es la gracia. O sea, la gracia es el perdón y nosotros, por causa de la gracia, tenemos que comportarnos así, así y así. Por eso le digo que después lean, porque él enseña cómo comportarse sexualmente. Después habla, el tercer gran problema, era la comida. Resulta que
existía un dios, no recuerdo ahora, donde se consagraba la comida a ese dios y luego se comía. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Dice, primero le enseña, ¿no? Esto se encuentra en del capítulo 8 al capítulo 10. Él les enseña, le dice, primero los dioses que están adorando, en realidad si ustedes le prestan atención, son palos, son piedras, no hablan, no escuchan, no son nada. Y hasta inclusive son creación de Dios. Segundo, los animales que supuestamente consagran a ese Dios que es nada, también los ha creado Dios y los ha hecho para que lo coman. Pero si por causa de que algunos no conocen bien la verdad, no coman de esa comida que está consagrada a los ídolos. ¿Pero por qué? Les explico. Pablo lo que trataba de enseñarles era, yo soy cristiano, ¿no es cierto? Y mi vecina consagra su gallina al dios gallo y después me convida. Entonces mi vecina dice, mira, esto fue consagrado al dios gallo. Y yo digo, qué rico, gloria al dios gallo. Entonces Pablo lo que decía era, para que no se confundieran y dijeran, los cristianos también adoran los otros dioses, no coman de esa comida. Digan, no comemos porque esa comida fue consagrada a otro Dios, porque nuestro Dios es Jesucristo. Entonces, él aborda en esos 2 capítulos cómo debían comportarse con el tema de la comida. Después, el cuarto problema era el desorden en la reunión. Yo creo que si Pablo hubiera estado en este lugar, hubiera dado gloria a Dios por lo bueno. ¿Vieron la cara de bueno que tienen? Y yo creo que Pablo hubiera dado gloria a Dios. Entonces él abarca este problema del capítulo 11 al 14, que había desorden en la iglesia. ¿Y cuál era el desorden? De hecho, yo conocí al Señor en esta iglesia y no he ido a otra iglesia, no conozco otra iglesia, es más, no me veo en otra iglesia. Pero por ahí veo videos, pero leo la palabra. Y dice que, de hecho lo he escuchado acá, líderes que llevan más años que yo, dice que antiguamente en la iglesia pentecostal se paraba una persona y decía, el Señor me dijo, y daba una palabra a la congregación. Bueno, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Pero el tema era que ya lo estaban haciendo de forma desordenada. Ya hablaba uno y ya saltaba el otro, ya saltaba el otro. Y vieron que a veces nos gana la emoción. Y a veces nosotros decimos, el Señor me dijo que te diga mentira. El Señor no nos dijo nada. En realidad nosotros lo hacemos de chusma nada más. O sea, para que nos cuente más. Bueno, y había ese desorden. E inclusive también hablaban en lenguas angelicales, le llama Pablo, que son las lenguas del Espíritu, que es una forma de comunicarse directamente con Dios. De hecho, Pablo enseña que ese lenguaje, ese idioma, no lo comprendemos. Dice, aquel que lo reciba, pida entendimiento, pida que tenga el don de poder entender esas lenguas espirituales. Pero si no, no se preocupen, porque eso en realidad lo que hace es edificar nuestro espíritu. Es como que nuestro espíritu, recuerden que nosotros somos tripartito, somos cuerpo, alma y espíritu. Iba a decir grasa, pero no. Cuerpo, alma y espíritu. Es como que nuestro espíritu se conecta directamente, línea directa con Dios. Eso es lo que hace cuando uno tiene el don de lenguas. Si no tienen el don de lenguas, no se preocupen, pídanselo a Dios. Pero en realidad, Pablo decía que lo más importante es entender lo que Cristo hizo. Porque si uno entiende lo que Cristo hizo, no iban a suceder estos desórdenes. Entonces también inclusive le dice, está bien que hablen, está bien que profeticen, pero háganlo en orden, de a uno, porque si no, los que vienen de afuera se van a confundir. Y les dice, aquellos que hablan
lenguas angelicales, traten de hablar lo menos posible. No se lo dice así, pero yo más o menos les explico. ¿Por qué? Porque van a venir los nuevos y van a decir, estos están locos. De hecho, yo digo, wow, qué linda mi iglesia, porque a veces cuando estamos adorando al Señor y quien está dirigiendo dice, si tiene el don de lenguas, hable. Y bueno, pero yo creo que es guiado por el Espíritu, porque no se ve un desorden, nadie sale corriendo despavorido, estos están locos. Yo creo que es el momento donde tenemos que hacerlo. Y lo creo, ¿por qué? Porque cuando yo no siempre lo hago. O sea, de hecho, yo soy un poco conservador en ese aspecto. Pero hay veces que solo me surge. Entonces él decía, si tienen ese don, traten de tener mucho cuidado para que los nuevos, los que vengan a conocer el Evangelio, no crean que están locos. Entonces él traía este orden. Y el quinto problema que él se enfoca era de la resurrección de Cristo. Que habían algunos que decían que Cristo no había resucitado, que Cristo se había resucitado, que la resurrección que habla la Biblia ya había sucedido, porque recuerden que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dice la palabra que el velo del templo, ellos tenían un velo para poder ir al lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Algunos dicen que es por una cuestión de que, o sea, ¿por qué de arriba hacia abajo? Para mostrar que fue Dios que está en los altos, abrió ese velo para que nosotros tuviéramos entrada al lugar santísimo. Hoy nosotros podemos hablar con Dios directamente. Hoy nosotros, encerrados en nuestra habitación, en nuestro baño, como le digo a algunos, me dice, sí, lo que pasa es que yo en mi habitación somos 4. Digo, bueno, métete al baño. Sí, lo que pasa es que el baño siempre está ocupado. Digo, levantate una hora antes. Digo, levantate a la madrugada y usa el baño. Y ahí tenés tu intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que cuando Cristo estaba colgado, dice que hubo tinieblas, se cubrió, se puso todo oscuro. Dice que las piedras se partían literalmente. Ustedes piensen en esta escena. Yo siempre le digo a mi esposa, si los productores de Marvel le pudieran leer la Biblia, las películas que harían. Dice que las piedras se partían. Dice que las tumbas se abrieron y salieron los muertos. ¿Lo leyeron eso? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos saben que en ese momento salieron muertos de las tumbas, resucitaron como Lázaro? Todos sabemos que Lázaro resucitó, pero en realidad cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, dice que las tumbas se abrieron y salieron sus muertos, y sus muertos estuvieron con ellos. O sea, hubo resurrección. Entonces, por eso algunos se confundieron, dijeron, ya está, esa fue la resurrección. Y Pablo les tiene que explicar que no es esa, que vendrá aquel día. Pablo siempre habla de aquel día, y de aquel día es el día del juicio final. Dice, donde los muertos se levantarán y cada uno pasaremos por el gran trono blanco. Y gloria a Dios porque por causa de Jesucristo nosotros no vamos a pasar por ese juicio. Bueno, entonces el problema era ese. Entonces Pablo le tiene que explicar que la resurrección no había ocurrido todavía. O sea, había pasado este suceso de que los muertos se habían levantado, pero no era esa la resurrección. Ahora, en el capítulo 12, versículo 3, algo que me llamó la atención, se los voy a leer 12:3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. ¿Qué me llamaba la atención? La primera vez que leo ese pasaje, yo digo, pero si el Señor es el Señor, obviamente yo ya lo había aceptado como mi Señor. Digo, ¿por qué dice que no lo puedo decir a través del Espíritu? No entendía, porque obviamente era nuevo. Si yo puedo decir que el Señor es mi Señor, pero claro, Pablo estaba en ese contexto donde en realidad al único que se le podía decir Señor,
al único, era al gobernador. No recuerdo ahora cuál era la palabra griega, pero era al gobernador. Era el único que se le podía decir Señor. De hecho, si alguien decía Señor y lo escuchaba algún romano, podía terminar muerto. De hecho, la historia nos muestra que terminaban en el Coliseo. Y eran comidos por los leones, era el circo que ellos tenían para distraerse. Era el Netflix que tenían de ese momento. De hecho, la señal de la cruz que usan los católicos era una señal que se usaba ahí en el circo. ¿Qué hacían? Estaba el gobernador. ¿Han visto las películas cuando está el Coliseo y que el gobernador tiene su lugar especial en alto? Entonces lo ponían en el circo a ellos. Ellos sabían que iban a morir porque soltaban los leones. Entonces ellos le decían al gobernador, le decían, no me importa, yo voy a morir por el que murió por mí en la cruz. Entonces lo que le estaban diciendo era al gobernador, eso, le estaban diciendo que no le importaba. Y bueno, ahora los católicos yo veo que pasan por la iglesia y la señal de la cruz. Pero en realidad la señal de la cruz se originó ahí, en el Coliseo, en el circo. Porque le estaban diciendo, no me importa morir por Jesucristo. Y yo digo, claro, ahí es cuando hablaban, nadie puede decir que Jesucristo es mi Señor, porque ¿qué tal si ahora sale una ley donde, hay tantas leyes, donde dicen, no puede nadie decir más la palabra Jesucristo ni la palabra Señor? Aquel que la diga va a terminar muerto en la cámara de gas. ¿Lo van a hacer? Una ley, imagínense. ¿Cuántos trajeron imaginación? Si no les presto, vendo. Donde no pueden decir la palabra Jesucristo y la palabra Señor, porque van a terminar muertos. Bueno, Pablo, en ese entonces sucedía eso. Por eso en realidad, cuando tenían el Espíritu de Dios, sabían que eran salvos y ya no les importaba si iban a morir. Entonces, por eso decían que nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu. Kyrios. Fíjate que a veces nosotros decimos el Señor, el Señor, el Señor, y a veces somos medio como la iglesia de Corintios, medios desordenados. Yo le hice un pantallazo general, pero ustedes pues lean bien. Y muchas de las cositas que estaba en la primera carta de Corintios, dije yo, mira, yo hice esto. Mira, yo hice esto. Yo hice esto. ¿Por qué? Porque en realidad las personas tendemos, hay un dicho, a tropezar 2 veces con la misma piedra. Entonces, en realidad lo que cambia es el escenario. O sea, somos prácticamente igual que esa iglesia. No digo todos, pero si ustedes prestan atención, entonces nosotros muchas veces decimos sí porque el Señor, sí porque el Señor, el Señor, el Señor. Y a veces nuestra conducta, lo que decimos y hacemos, no demuestra que el Señor es mi Señor. Porque si yo estoy consciente, como decía el profeta, una frase que yo decía, wow, yo quiero llegar a ese nivel. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y vieron que nosotros a veces no estamos en la presencia del Señor. O sea, Él sí está, porque Él es omnipresente. Pero a veces decimos, estamos cuando nos sucede algo en la presencia del Señor. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y quiero leerles ahora, bueno, después habla de los dones y todo. Ahora, hace unos días atrás, me levanto temprano y me pongo a leer, por sugerencia del pastor, el libro que compartió Berenice. Y me gusta en la mañana porque yo vivo en un complejo de edificios. Y a partir de las 8 de la mañana aproximadamente ya empieza el ruido. Que los perros, que el auto, que el colectivo, Entonces, cuando me despierto temprano, eran creo que las 6:30, y digo, voy a aprovechar ahora que están todos durmiendo y voy a ir a leer el libro que nos recomendó el pastor. Y bueno, fascinado con un capítulo que encontré, con una enseñanza. Ya se las van a compartir porque la idea es compartirla. De hecho, pensaba, ¿no?
yo digo, wow, cuando uno compra un libro, literatura de la iglesia, en realidad está comprando vida en extracto, porque son vivencias que tuvo una persona y se las redactan en pocas palabras. ¿Para qué? Para que tengamos esa bendición o para que no nos suceda eso. Entonces, en un momento tengo la mano y miro, me daba justo un rayo del sol en la mano y veo como una vena latía. Me llamó la atención, me quedé quieto mirando cómo latía la vena. Y digo, claro, si el corazón bombea, está bombeando sangre y nosotros no nos damos cuenta de que el corazón es el que bombea la sangre a todas las venas. Por eso se me movía la vena. Y Pablo en un momento habla que la iglesia hace una alegoría, que es un cuerpo. Diga, yo soy del cuerpo. Él hace la alegoría de que la iglesia es un cuerpo y le dice, ¿acaso podrá la mano decir, yo no necesito, no soy del cuerpo porque no necesito al pie? Y empieza a decir, a nombrar partes del cuerpo. Y yo decía, me recordaba, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué hermosa que son las manos, qué buen diseño que hizo Dios con nuestras manos. Porque mis manos, yo he dibujado, he pintado, he cocinado, he podido deleitar a personas con mis manos. Entonces yo decía, wow. Ahora, con mi mano también, a que no se imaginan, yo soy zurdo. O sea, casi todo lo escribo con la zurda y lo hago con la zurda. ¿A que no se imaginan qué uso cuando voy al baño? Mi mano. ¿Cuántos usan la mano? Y fíjense en que a veces Pablo hablaba del cuerpo y que cada parte del cuerpo es importante. Y fíjense en que otra cosa que me sucedió, que hace unos días se me lastimó el tobillo. El tema es que no era profunda la herida ni muy grande, pero sí el dolor. Entonces me llamaba la atención, o sea, el dolor, un dolor que nunca había sentido, un dolor muy fuerte, muy grande, al punto de estar casi desesperado. De hecho, recién compartía, mientras hablábamos, con una persona que estaba tan desesperado del dolor que el médico que me atendía justo tenía unos alumnos. Entonces les estaba explicando. Yo después que se me pasó el dolor y todo, reaccioné. Yo dije, era un genio el médico que me estaba atendiendo. Le estaba explicando a los alumnos. Y porque esto, y porque la vena, y la eco, o sea, era una vena que tenía, qué sé yo, que pim, papá. Bueno, el tema es que mi desesperación del dolor, yo lo único que quería que me atendiera. Y por dentro decía, ¿hasta cuándo se va a dejar de enseñarle a los alumnos? Porque encima, claro, y encima les preguntaba. Y yo estaba ahí con el... Bueno, el tema es que Pablo enseña esto, ¿no? Y yo con mi mano, más allá de usarla con aquel que no ve nunca el sol, con mi mano me sobaba, con mi mano me curaba, con mi mano me vendaba. Y yo decía, qué importante que es el cuerpo, qué importante que son todas las partes del cuerpo, porque mi mano me ayuda a hacer cosas lindas, me ayuda a hacer cosas no tan lindas y me ayuda en momentos de dolor. Y pensaba en el cuerpo que todas, decía Pablo, que todos somos diferentes. ¿Saben que todos son diferentes? De hecho, mira el que tiene al lado. Fíjate que su nariz, no le digas nada de la nariz. Fíjate que su nariz no es la misma, salvo que sean parientes, porque a veces se hereda esa nariz bendecida. Pero es un parecido, pero en realidad no son iguales. Todos somos diferentes. De hecho, ya está comprobado que nuestras huellas digitales son diferentes, que el iris de nuestro ojo es diferente, que el mapa de nuestros labios es diferente.
Entonces somos personas únicas. Y Pablo hablaba de que todos son importantes. Y yo entendí, de hecho, yo sabía que tenía que predicar. Y el Señor me decía, habla del cuerpo. Yo digo, bueno, ¿será que alguno es tan gordito? Decía, tendré que decirle, hermano, aflójele a los postres y vaya al gimnasio. Entonces yo le decía, yo quería hablar de otra cosa, porque me gusta mucho leer y había encontrado algo que quería enseñarle. Entonces él me decía, habla del cuerpo, habla del cuerpo. Claro, cuando me sucede esto, entiendo de lo que me hablaba. Y de lo que me estaba hablando del cuerpo de Jesucristo. Y fíjense en que el cuerpo de Jesucristo, cuando una parte del cuerpo, dice Pablo, se duele, tiene que dolerse todo el cuerpo. Él hacía alegoría, pero yo lo viví en carne propia, porque me dolía tanto el tobillo que no podía pensar, o sea, mi mano ya no me servía, mi mente no me funcionaba, o sea, estaba desesperado, se dolía todo mi cuerpo. Y pensaba, qué importantes son las partes del cuerpo, porque de hecho está comprobado que si te amputan el dedo meñique del pie, perdés equilibrio. Es parte de tu cuerpo y te desequilibras. Vos decís, ¿el enano? ¿Con el enano me desequilibro? Sí, porque son tan importantes, todo es importante, porque Dios cada parte la hizo con un propósito. Y vos sos parte de ese cuerpo. Y Dios te puso con un propósito. Si no lo sabes, búscalo, pero el propósito Dios te lo dio. Y no es el mismo del que acabas de mirar, porque dice que todos somos diferentes, pero funciona en el cuerpo. Hace aquello por lo cual fuiste creado. ¿Yo por qué les contaba el chiste del borracho? ¿Recuerdan el chiste del borracho? Que se despertó uno, porque el otro no se despertó, y que el cuerpo estaba desparramado por todos lados, porque se habían acostado en la vía del tren. En realidad, ese era el chiste. Ese es humor negro, por eso les pedí que no se fueran a ofender. Inclusive era de borrachos. Yo fui alcohólico. También por eso les pedía que no se fueran a ofender, porque yo sé lo que es un borracho. Y que hagan chistes. Hoy, para la gloria de Dios, no tomo. Pero yo, cuando era borracho, si hubieran hecho chistes de mi condición, me hubiera ofendido. Por eso les pedí de entrada que no se fueran a ofender, porque era un chiste de borrachos y porque era un chiste de alguien que su cuerpo había sido descuartizado. ¿Y qué es lo que me hacía sentir el Señor? Que nosotros hoy estamos descuartizados. Yo decía, wow, Señor, o sea, como soy tan duro y yo quería hablar de otra cosa, vos me tuviste que hacer pasar por esto, para hacerme entender que tu cuerpo hoy está desmembrado, como ese borracho. ¿Y sabes qué? El cuerpo de Cristo no es solamente el hermano que nosotros sabemos, no es solamente las sillas vacías, sino también es tu familiar, es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, aún si no ha recibido al Señor, como decía Pablo, aún si el Espíritu Santo no ha venido sobre él, él es parte del cuerpo, por más que no lo haya recibido, porque si vos lees con entendimiento, la Biblia dice que él murió por el mundo. Entonces, si mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi nieto, mi tío, mi pariente, mi vecino, todavía no conoce al Señor, él es parte del cuerpo. Y también me tengo que doler por él. Tengo que sentir ese dolor desgarrador, que cuando venga aquel día que decía Pablo, puede ir al juicio, puede ir al infierno.
al tormento eterno. Eso me hablaba. Y yo decía, wow, es verdad, Señor. Porque mis hermanos, los que yo conozco, se fueron y yo le dije, bueno, se ofendió. Bueno, le pasó esto. Bueno, hizo aquello. Bueno. Y no me dolí como me dolía el tobillo. Que realmente el Espíritu Santo quiebre nuestros corazones por aquellos que no están. No solamente por los que le dicen Señor, sino también por aquellos que todavía no lo conocen. Porque puede ser su Señor. Yo me consideraba ateo. Para mí Dios no existía. De hecho, había hecho una filosofía que no cualquiera. De hecho, mi cuñada no me podía predicar porque sabía los argumentos que tenía. Entonces no me podía derribar los argumentos. Y recuerdo que mandó a un pastor de esta iglesia. Le dijo, anda vos porque no va a querer venir al encuentro. Era porque no quería. Dije, no voy nada. Porque justo esa semana el psiquiatra me diagnostica que primero que soy adicto y que soy alcohólico. Entonces me dice, te voy a hacer un tratamiento con medicación y tenés que ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces yo me ofendí, porque yo creí que mi vida era mi vida y lo que yo estaba haciendo estaba bien. Recuerdo que cae este pastor a mi casa. Encima yo lo atiendo despeinado, casi en pijama, como diciendo, venir, decir lo que tenés que decir y andate. Y me sirvo, miren lo que le hago. Me sirvo una taza de té y no le sirvo a él. Justo mi esposa había hecho lemon pie y me sirvo una porción de lemon pie y no le sirvo a él. Y le digo, sí, decime. Entonces él me dice, ¿sabes que Cristo murió por vos? Sentí algo en el pecho. Y me dice, ¿sabes que le clavaron sus manos? Y literalmente pude ver en mi imaginación, ¿no? Una mano clavada. Y me dice, ¿sabes que eso lo hizo por amor a vos? Y me quebré. Lloraba como un niño literal. Porque todo lo que yo había hecho, todos los argumentos, había sido por causa del dolor. Dolor personal, vivencias que había tenido. Y negaba a Dios. Porque claro, uno que habla de un Dios de amor. Y si Dios es amor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y recuerdo que ese pastor me dijo, es más, ya le habían comentado de mí, ya había visto mi actitud y él se quedó sorprendido. Después me cuenta él. Me dice, nunca vi una persona llorar como lloraste ese día. Porque entendí que Cristo había muerto por amor a mí. Y todo lo que yo había hecho, todo lo que había pasado en mi vida, era porque no tenía amor. Cuando comprendí que alguien había muerto porque me amaba, mi cuerpo se destrozó. Y ahí vine y me entregué. ¿Y qué hay que hacer? Sí, decime, quiero aprender, no sé. ¿Y esto qué es? Y aquello. Pero mi alma, mi corazón había sido sanada. Y hoy le comentaba a esta hermana que hoy me levanté contento, porque hoy no me dolía el tobillo. Y me puse contento y daba gloria a Dios, porque decía, yo no sé si alguno ha tenido, yo creo que sí, algún dolor crónico, algo, vieron que es desesperante. Entonces yo decía, gracias Señor porque me quitaste el dolor, justo hoy. Y no es casualidad. Eso lo hizo porque nos tenemos que doler por el cuerpo de Cristo. Por eso quiero que te pongas de pie. También quiero que así, con los ojos cerrados, orar por sanidad.
porque la pasé feo, la pasé muy feo, le supliqué mucho a Dios. Él lo hizo con un propósito, porque hoy me levanté alegre. Y si la estás pasando feo porque tenés alguna enfermedad, vamos a orar a aquel que tiene el poder. Señor, tu llaga fue abierta para mi sanidad. Tu profeta lo declaró, que por tu herida soy sano. Por tu herida estoy curado. Por eso hoy, Señor, bajo la autoridad que vos me has dado, que es tu precioso nombre, el nombre de Jesucristo, hoy declaro completa sanidad a tu cuerpo. Si hay alguno, Señor, que está sufriendo alguna enfermedad, hoy, Señor, entiendo la enfermedad, entiendo el dolor. Por eso hoy, Señor, te ruego por su vida. Te ruego, Señor, que hagas un milagro para que, como esta mañana pude darte gloria, porque el dolor ya no estaba, juntos con mi hermano podamos darte la gloria. Señor, trae sanidad. Yo sé que, Señor, por tu herida soy sano. Por eso, Señor, en esta hora declaro que tu cuerpo es completamente sano para la gloria de tu nombre. Hoy lo declaro. Si hay alguna afección en los huesos, en los nervios, tendones, en el músculo, en la carne, en los órganos, donde quiera que sea, como quiera que se llame, si se llama cáncer, en esta hora declaro en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy declaro que la enfermedad se va, que la herida se cierra, aún aquel dolor del alma. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquello que turbaba mi corazón, que turbaba mi alma, aquello que no me dejaba dormir. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que tu paz reposa sobre tu cuerpo. Señor, hoy declaro que amo a tu iglesia por causa del dolor que me hiciste sentir. Hoy, Señor, declaro que ellos son parte de mí, son el cuerpo, Señor. Por eso yo en esta hora los bendigo, Señor. Te ruego que los guardes, que los cuides, que guardes sus familiares, sus parientes. Guárdalo del malo, del maligno. Aún, Señor, guárdalo de tomar malas decisiones. Señor, ahora entiendo lo que es el cuerpo. Lo entiendo, Señor. Por eso yo lo amo. Hoy declaro mi amor. Y no solo lo voy a declarar, sino voy a comenzar, Señor, a demostrar mi amor por tu cuerpo, Señor. Señor, en esta hora te pido perdón porque tu cuerpo está desmembrado. Hoy, Señor, esa silla vacía es una parte de mí que no está. Y hoy te pido perdón porque no he sentido el dolor, porque lo aliviané, porque hasta lo justifiqué que hoy no esté al lado mío. Señor, perdóname. Señor, hoy te ruego que cambies mi corazón, que quites ese corazón de piedra, como decía tu profeta, y pongas un corazón de carne, un corazón que late, un corazón que bombea sangre, un corazón que se duele por mi hermano que no está. Señor, hoy te ruego, quita mi corazón de piedra y pon, Señor, en mi pecho tu corazón, el mismo, Señor, que fue que subieras a la cruz, en el nombre de Jesús. Aún, Señor, quiero que traigas revelación a mi vida, que me hagas entender que vos moriste por el mundo, que vos moriste por todos, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por mi nieto,
por mi vecino, por mi compañero. Señor, ese sacrificio que vos hiciste, no solo lo hiciste por mí, lo hiciste por el mundo, Señor. Señor, y te pido perdón porque me he afanado con mis problemas, me he enredado con mis situaciones personales y me he olvidado que vendrá aquel día y todo lo que yo esté viviendo hoy no importará, porque será juzgado en aquel día. Señor, tráeme a conciencia de que hoy faltan partes de tu cuerpo, que mis huesos ardan por predicar tu palabra, para que un día el cuerpo esté completo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.